Mi nombre es Lourdes Carranza y tengo 68 años. Hace 12 años, mi hija menor me dijo que mi hija mayor se había robado todos mis ahorros. Mintió, y esa mentira destruyó a mi familia desde la raíz. Corrí a mi primogénita de la casa, cambié las chapas, borré su número de mi celular. Por 12 años, ella no fue mi hija. Hasta que, la semana pasada, recibí un sobre amarillo en el correo con documentos que probaban cada centavo que yo nunca había perdido. Y el nombre de la persona que firmó los papeles falsos era de quien menos esperaba. Dejen en los comentarios desde qué estado de la República o país me están viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando mi historia. Voy a empezar por el principio, porque es la única forma de entender cómo una madre puede creer la mentira equivocada sobre la hija correcta. Tuve 2 hijas. Beatriz, la mayor, nació cuando yo tenía apenas 20 años. Era una niña seria, de esas que prefieren quedarse en la esquina observando en vez de llamar la atención. Demasiado callada para mi gusto, si soy sincera. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, solo existía a su modo, contenida y distante. Yo no entendía ese silencio. Pensaba que era frialdad. 3 años después llegó Jimena, y Jimena era todo lo que Beatriz no era: platicadora, cariñosa, encimosa. Le sonreía a todos, se colgaba de mis piernas cuando yo llegaba del trabajo, me traía dibujos de la escuela. Jimena me hacía sentir amada de una forma que yo entendía. Fuerte, claro, obvio. Beatriz me amaba a su manera, ahora lo sé, pero en ese entonces yo no sabía leer ese amor silencioso, y cuando no entendemos algo, tendemos a menospreciarlo. Mi esposo, Rogelio, murió cuando las niñas tenían 15 y 12 años. Un infarto fulminante a mitad de la calle, regresando de la chamba. De un momento a otro, me quedé viuda a los 47 años, con 2 adolescentes que sacar adelante y una pensión que apenas alcanzaba para los gastos. Trabajé como costurera durante años, agarrando pedidos en casa, desvelándome para terminar vestidos de quinceañera, ropa de bebé, ajustes de pantalones. Mis dedos se llenaron de callos y mi vista se cansó, pero mantuve esa casa en pie. Beatriz asumió responsabilidades que ninguna muchacha de 15 años debería tener. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a su hermana menor mientras yo cosía hasta la madrugada. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Solo hacía lo que se tenía que hacer con ese modo suyo tan callado. Jimena, por otro lado, lloraba mucho. Extrañaba a su papá de una forma visceral, dolorosa. Yo consolaba a Jimena, la abrazaba mientras sollozaba, y Beatriz se quedaba en la cocina lavando los trastes, sola. Cuando Beatriz cumplió 18 años, me dijo que iba a presentar el examen para entrar a la UNAM para estudiar Derecho, en una facultad pública, a 2 horas en camión de nuestra casa. No sé por qué eso me dio tanto coraje. Tal vez porque parecía ingratitud. Yo me estaba matando trabajando para mantener la casa, y ella quería irse a estudiar, dejarnos solas a Jimena y a mí. Pero no dije nada. Solo me encogí de hombros y le dije que ella sabría qué era lo mejor para ella. Se quedó. Claro que se quedó. Beatriz siempre fue muy inteligente, aunque yo nunca se lo dije. En los 4 años siguientes, estudiaba de día y trabajaba de noche en un despacho de abogados como pasante. Venía a la casa los fines de semana, traía mandado, ayudaba con los recibos, pero la distancia entre nosotras solo crecía. No porque se hubiera ido, sino porque yo nunca supe cómo platicar con esa hija callada que no me pedía nada y no se quejaba de nada. Jimena, por otro lado, se quedó conmigo. Hizo un curso técnico en administración, consiguió chamba en una tienda de ropa en el centro. Salía a divertirse los fines de semana, tenía novios, me contaba todo. A mí me gustaba eso. Me gustaba sentirme importante en su vida. Me gustaba ser la mamá que ella buscaba cuando necesitaba un consejo, aunque mis consejos no fueran la gran cosa. Beatriz se tituló y puso un pequeño despacho. Casos sencillos, divorcios, intestados, cobranzas. Nada glamuroso, pero estaba construyendo algo. Venía a visitarme una vez al mes,
siempre trayendo algo, siempre preguntando si necesitaba ayuda. Yo siempre decía que no. No porque no la necesitara, sino porque aceptar ayuda de Beatriz parecía admitir que le había ido bien lejos de mí. Y eso me calaba de una forma que no sabía explicar. Jimena seguía viviendo conmigo. A los 25 años ya había cambiado de trabajo 4 veces, siempre diciendo que los patrones eran injustos, que las compañeras le tenían envidia, que el mundo no reconocía su talento. Yo le creía. Yo siempre le creía a Jimena, porque Jimena me hacía sentir necesaria, y Beatriz me hacía sentir prescindible. Fue un domingo de marzo, hace 12 años, cuando todo se vino abajo. Jimena llegó a la sala con un sobre en la mano y las lágrimas en los ojos. Yo estaba viendo la tele, cansada después de una semana pesada de costuras. Se aventó al sofá junto a mí, dramática como siempre, y empezó a llorar. «¿Qué pasó, mi niña?», pregunté, jalándola hacia mí. «Es sobre Beatriz, mamá», dijo entre sollozos. «Descubrí algo horrible y no sé cómo decírtelo». Se me apretó el estómago. «¿Qué descubriste?». Jimena abrió el sobre y sacó unos papeles, copias de estados de cuenta, documentos que yo no entendía bien. Señaló unos números, unas firmas. «Beatriz se robó tus ahorros, mamá. Todo ese dinero que estabas guardando para arreglar la casa. Falsificó tu firma y lo transfirió todo a su cuenta». Agarré los papeles con las manos temblorosas. No entendía nada. Números, códigos, sellos del banco. Pero ahí estaba mi firma, o algo parecido a mi firma, y estaba el nombre de Beatriz. «¿Cómo descubriste esto?». Mi voz salió débil. Jimena se limpió los ojos. «Tengo una amiga que trabaja en el banco. Ella me dijo que vio movimientos raros en tu cuenta. Le pedí que investigara y consiguió estos documentos. Mamá, Beatriz te robó. Le robó a su propia madre». Yo no podía procesarlo. ¿Beatriz? ¿La hija responsable? ¿La abogada? ¿La que nunca había dado problemas? No tenía lógica. Pero Jimena estaba ahí, llorando, mostrándome pruebas, papeles oficiales, con sellos, con firmas. «¿Estás segura?», pregunté, todavía sosteniendo los documentos. «Segurísima, mamá. Y hay más». Jimena respiró profundo, como preparándose para una noticia peor. «Su amiga descubrió que no fue solo a ti. A Beatriz la están investigando por desvío de dinero de clientes también. Hay gente demandándola. Está metida en cosas muy feas, mamá». Mi mundo dio vueltas. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Beatriz, mi hija mayor, la niña seria y responsable, ¿era una ladrona? ¿Me había robado a mí? ¿A sus clientes? Jimena me agarró la mano. «Sé que es difícil de aceptar, pero tienes que enfrentarla. Tienes que exigirle que te devuelva el dinero. Y tal vez sea mejor que cortes toda relación con ella, mamá. La gente así no cambia». Me quedé el resto de ese domingo en shock. No pude comer. No pude dormir. Miraba esos papeles y trataba de entender cómo había criado a una hija capaz de robarle a su propia madre. Jimena se quedó conmigo todo el tiempo, consolándome, trayéndome un té de tila, diciéndome que no era mi culpa, que algunas personas simplemente nacían mal. El lunes por la mañana le hablé a Beatriz. Contestó al tercer tono, con esa voz calmada suya. «Buen día, mamá. ¿Todo bien? Ven para acá, ahora mismo. Necesito hablar contigo». Hubo una pausa. «¿Pasó algo? Ven». Solo eso. Llegó una hora después. Tocó la puerta, entró y me encontró sentada a la mesa de la cocina con los papeles desparramados frente a mí. Jimena estaba recargada en la barra, de brazos cruzados. Beatriz miró los documentos, luego a mí, luego a su hermana. «¿Mamá? ¿Qué es esto?». Empujé los papeles hacia ella. «Eres tú diciéndome que crié a una ratera». Ella agarró los documentos, sus ojos recorriendo las páginas. Vi la confusión en su cara, luego el impacto. «Mamá, esto no está bien. Yo nunca...». «Tiene tu firma», la corté. «Tiene tu nombre. Transferiste mis ahorros a tu cuenta».
¿Cómo pudiste hacerme esto, Beatriz? Soy tu madre. Mamá, yo no hice eso. Dio un paso hacia mí, subiendo el tono. Yo nunca tocaría tu dinero. Esto es mentira. Esto es... Entonces, ¿cómo explicas estos papeles? Jimena intervino, apartándose de la barra. Son papeles oficiales, Beatriz. Del banco, con sellos. ¿Crees que somos tontas? Beatriz miró a su hermana, y por primera vez en muchos años vi rabia en la cara de mi hija mayor. Tú hiciste esto. No fue una pregunta, fue una afirmación. Tú falsificaste estos documentos. Jimena puso los ojos en blanco. Ándale. Siempre la víctima, ¿no, Beatriz? Siempre todos contra ti. Mamá, por favor. Beatriz se volvió hacia mí y ahora tenía lágrimas en los ojos. Yo nunca te robaría. Te amo. Siempre te he ayudado. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. Mi voz salió dura, fría. Tal vez porque necesitabas el dinero. Tal vez porque siempre creíste que eras mejor que nosotras, que merecías más. Eso no es cierto. Entonces pruébalo. Pruébame que no fuiste tú. Se quedó callada. Y ese silencio, ese maldito silencio que siempre fue su marca, yo lo interpreté como culpa. Hoy sé que era shock, era dolor, era la sensación de estar siendo acusada injustamente por su propia madre y no saber cómo defenderse. Pero en ese momento vi culpa. Lárgate de mi casa, dije levantándome de la silla. Mamá, lárgate. No quiero volver a verte. No quiero volver a hablar contigo. Me robaste. Le robaste a tu madre que te sacó adelante sola. Fuera de mi casa ahorita mismo. Beatriz me miró por un largo rato. Las lágrimas corrían por su cara, pero no hacía ningún ruido. Ese llanto silencioso que era tan suyo. Después, agarró su bolsa, miró a Jimena un segundo más y se salió. Oí la puerta cerrarse. Oí sus pasos alejándose por la banqueta, y me senté de nuevo en la silla, temblando toda. Jimena se puso detrás de mí y me puso las manos en los hombros. Hiciste lo correcto, mamá. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque si no le creía a Jimena, tendría que enfrentar la posibilidad de haber corrido a mi hija inocente de la casa, y no estaba lista para encarar eso. Beatriz intentó llamarme 6 veces esa semana. No le contesté ninguna. Mandó mensajes. No los leí. Se apareció en mi puerta el sábado siguiente, y no le abrí. Le grité a través de la puerta que se fuera, que no quería nada con rateros, que me había decepcionado por última vez. Después de ese sábado, dejó de intentarlo, y pasé los 12 años siguientes creyendo que había hecho lo correcto. Jimena tomó el control de mi vida financiera. Dijo que era para protegerme, para estar segura de que nadie más me robara. Firmé poderes, papeles que ella traía. Confiaba en ella. Jimena era mi hija buena, la que se había quedado a mi lado, la que me cuidaba. Con el tiempo me fui haciendo más vieja. Mi vista empeoró. Mis manos con artritis ya no podían coser. Jimena dijo que ella se encargaría de todo, y lo hizo. Pagaba mis recibos, hacía el súper, administraba mi pensión. Yo firmaba lo que ella me decía que firmara. Nunca cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era mi hija de confianza. Pero algo empezó a cambiar hace unos 3 años. Jimena se ponía impaciente conmigo, irritada. Se quejaba de que yo le daba mucho trabajo, que ella tenía su vida, que no podía estar cuidándome todo el tiempo. Yo trataba de no dar lata, trataba de ser menos carga, pero entre más me hacía chiquita, más parecía ella despreciarme. Empezó a venir menos, una vez a la semana, luego una vez cada 15 días, siempre a las prisas, siempre con cara de que me estaba haciendo un favorzote. Traía comida hecha de la tienda, la aventaba al refri y se iba. Yo me quedaba sola en esa casa que se sentía cada vez más grande y más vacía. A veces, tarde por la noche, pensaba en Beatriz. Me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si habría logrado reconstruir su vida después de lo que hizo. Una parte de mí la extrañaba. Ese modo callado suyo de estar presente,
pero alejaba esos pensamientos. A los rateros no se les extraña, me decía a mí misma. Hace 6 meses, Jimena llegó con un papel diferente. Dijo que era un poder notarial más completo, que facilitaría las cosas, que era más práctico así. Firmé. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la pluma, pero firmé, porque era Jimena, y yo confiaba en Jimena. La semana pasada recibí ese sobre amarillo. Estaba en el buzón cuando desperté, sin remitente. Solo mi nombre y dirección escritos con una letra que no reconocí. Lo abrí ahí mismo, en la puerta de la casa, con mis dedos artríticos peleando contra el papel grueso. Adentro había documentos. Muchos documentos. Estados de cuenta de los últimos 5 años, copias de transferencias, registros de ventas de propiedad y un reporte de un investigador privado. Me senté en el escalón de la entrada y empecé a leer. Y entre más leía, más se desmoronaba mi mundo. No hubo ningún robo hace 12 años. Los documentos que Jimena me había enseñado eran falsos, totalmente piratas. La firma que parecía ser de Beatriz había sido analizada por un perito contratado por no sé quién. No era de ella. Era una imitación chafa, pero había más, mucho más. En los últimos 5 años, Jimena había transferido sistemáticamente todo el dinero de mi pensión a cuentas a su nombre, cantidades chiquitas mensuales que nunca noté, porque ella controlaba todo. Sumados, eran más de 500,000 pesos. Hace 3 años, había vendido un terrenito que Rogelio había dejado allá por Querétaro. Un pedazo de tierra que no valía nada cuando él murió, pero que se había valorizado con los años. Jimena usó el poder que yo había firmado. Lo vendió por 800,000 pesos y se lo quedó todo. Y hace 6 meses, con ese poder más completo que firmé, había iniciado los trámites para vender mi casa. La casa donde vivo. La casa que Rogelio compró con tanto sacrificio. Jimena me estaba vendiendo. Me quedé sentada en ese escalón hasta que el sol calentó demasiado. Los papeles en mi mano, el mundo dando vueltas lento. Todo lo que había creído los últimos 12 años era mentira. Todo. Había corrido a la hija equivocada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada. Solo sé que cuando finalmente me levanté, mis piernas apenas me sostenían y la cabeza me retumbaba. Entré tambaleándome, cerré la puerta y me fui directo a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba sentarme. Necesitaba entender. Puse los documentos extendidos en la mesa, los mismos documentos que hace 12 años habían condenado a Beatriz, solo que ahora los papeles de verdad estaban frente a mí y condenaban a Jimena. Agarré el teléfono, ese celular que Jimena me había dado hace 2 años, diciendo que era más fácil así, que ella podía tenerme checada. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en marcar su número. Contestó al 5.º tono, con esa voz impaciente que ya conocía bien. «Hola, mamá. ¿Qué pasó? Estoy en la chamba». «Jimena, necesito que vengas, ahora mismo». «Mamá, ya te dije que no puedo estar yendo a cada rato. Tengo compromisos. Voy el viernes». «Jimena». Mi voz salió diferente, dura, una voz que no usaba hace mucho. «Ven ahora, o le hablo a la policía». Silencio del otro lado, un silencio pesado, cargado. «¿De qué estás hablando?» «Tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Ven para acá, en 1 hora. Si no vienes, marco a la delegación». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos seguían temblando, pero ahora era de coraje. Una rabia vieja, profunda, que había estado dormida demasiado tiempo. Jimena llegó en 40 minutos. Entró sin tocar, como siempre hacía, con esa cara de que me estaba haciendo el favor de su vida. «¿Qué es eso de la policía, mamá? Ya te estás confundiendo otra vez. Ya te dije que...» Se calló cuando vio los documentos en la mesa. Vi cómo se le iba el color de la cara. Vi el pánico pasar por sus ojos. Y en ese momento lo supe. Todo lo que estaba en los papeles era verdad. «Siéntate». Señalé la silla frente a mí. «Mamá, puedo explicarlo. Siéntate. Ahora». Se sentó.
Por primera vez en años, Jimena me obedeció sin rezongar. Agarré el primer documento, el estado de cuenta. Empecé a leer en voz alta. Transferencias mensuales, 10,000 pesos, cada mes. Durante 5 años. Jimena estaba pálida. Sus manos jugueteaban nerviosas con su bolsa. Agarré el segundo papel, la escritura de la venta del terreno. 800,000 pesos. Ni un centavo me llegó. Mamá, yo necesitaba ese dinero. Tenía deudas. Me robaste, dije, con mi voz extrañamente calmada. Durante años me robaste. Y hace 12 años inventaste que Beatriz me había robado para poder robarme tú sin que yo sospechara. No fue así. Jimena intentó agarrarme la mano, pero la quité. Beatriz siempre tuvo más que yo. Siempre fue la consentida de mi papá. Siempre lo tuvo todo fácil. Yo solo tomé lo que era mío por derecho. Falsificaste documentos para hacerme creer que tu hermana era una delincuente. Agarré el último papel. Y ahora estás vendiendo mi casa, la casa donde vivo. ¿A dónde me voy a ir, Jimena? No contestó, solo miraba la mesa. Contesta. Mi voz subió. ¿A dónde me voy a ir cuando me quites mi casa? Hay asilos buenos, mamá. Ya te estás haciendo vieja. Necesitas cuidados profesionales. Yo no puedo dejar mi vida para estar cuidándote todo el tiempo. Cuidados profesionales. Repetí las palabras lento. Me quieres encerrar en un asilo para quedarte con mi casa. No es así, es por tu bien. ¿Por mi bien? Solté una risa sin alegría. ¿Igual que fue por mi bien cuando hiciste que corriera a mi hija inocente de la casa hace 12 años? Beatriz siempre te vio para abajo. Siempre se creyó mejor que nosotras porque estudió. Ella se lo merecía. Lárgate. Me levanté de la silla. Ahora eres tú la que se larga de mi casa. ¡Mamá! ¡Fuera! Grité con una fuerza que no sabía que me quedaba. Lárgate ahora, o te juro que le hablo a la policía y sales de aquí esposada. Jimena me miró por un largo rato, y en esa mirada no vi arrepentimiento, no vi culpa, vi rabia, rabia de que la hubiera cachado. ¿Te vas a arrepentir de esto, mamá? Jimena agarró su bolsa y se levantó. Sin mí no eres nada. No puedes hacer nada sola. Vas a ver que me necesitas. Prefiero morirme sola que vivir siendo robada por ti. Salió azotando la puerta. Y por segunda vez en 12 años corría una hija de la casa. Pero esta vez era la hija correcta. Me quedé sentada en la cocina hasta que oscureció. No prendí las luces. Solo me quedé ahí, a oscuras, con los papeles regados en la mesa, pensando en todo lo que había perdido por creer la mentira equivocada. Beatriz, mi hija mayor, la callada, la seria, la que nunca se quejó de nada. Yo la había corrido, la había acusado de ratera, le había cerrado todas las puertas. Y ella era inocente. 12 años. Durante 12 años Beatriz vivió con el dolor de ser llamada ladrona por su propia madre, de ser echada, de que le rechazaran cada intento de contacto. Y yo nunca dudé, nunca cuestioné. Simplemente le creí a Jimena porque Jimena me hacía sentir amada de la forma que yo entendía. Lloré esa noche. Lloré como no lloraba desde que murió Rogelio. No solo por la traición de Jimena, sino por mi propia ceguera. Porque en el fondo, siempre lo supe. Siempre sentí que algo no cuadraba. Pero era más fácil creer que Beatriz, la hija distante, era la villana, que admitir que Jimena, la hija encimosa, me estaba usando. A la mañana siguiente, busqué la sección amarilla vieja que todavía tenía guardada en un cajón. Encontré el número de una antigua vecina, doña Mercedes, que había sido amiga de la familia antes de que todo se descompusiera. Marqué con los dedos temblorosos. ¿Bueno? Su voz se oía más débil, más vieja, pero todavía la reconocía. Mercedes, habla Lourdes. Lourdes Carranza. Hubo una pausa. ¿Lourdes? Vaya, hace tanto tiempo. ¿Cómo estás? Necesito un favor. Estoy buscando a Beatriz, a mi hija Beatriz. ¿Sabes dónde está? Otro silencio, este más pesado. Lourdes, yo no sé si deba meterme en eso. Por favor. Mi voz se quebró. Necesito encontrarla.
Me urge. Mercedes suspiró. Beatriz está bien. Tiene un despacho en el centro, cerca de la Alameda. Abogacía. Le fue muy bien, Lourdes, a pesar de todo. Anoté la dirección con mano temblorosa. Gracias, Mercedes. Lourdes, lo que pasó en ese entonces. Siempre sentí que algo estaba mal. Beatriz nunca fue de hacer esas cosas. Lo sé. Colgué antes de empezar a llorar de nuevo. Me tomó 3 días juntar el valor para ir a su oficina. 3 días preparándome para encarar a la hija que abandoné. Ensayé 1000 veces lo que iba a decir. Pedí disculpas imaginarias frente al espejo del baño, pero sabía que ninguna palabra sería suficiente. El jueves por la mañana tomé 2 camiones hasta el centro. Mis piernas me daban lata. La espalda me dolía, pero seguí. Tenía que hacerlo. Se lo debía. El despacho estaba en el segundo piso de un edificio viejo pero bien cuidado. Una placa discreta en la puerta. Doctora Beatriz Carranza, abogada. Me quedé parada en el pasillo 5 minutos enteros, mirando esa placa, sintiendo orgullo y vergüenza al mismo tiempo. Mi hija era doctora, tenía su despacho, y yo no sabía nada de eso. Toqué la puerta, muy bajito. Toqué de nuevo. Pase. Su voz. 12 años y reconocí esa voz. Abrí la puerta despacio, y ahí estaba. Beatriz estaba sentada detrás de un escritorio de madera, rodeada de libros y expedientes. Ahora usaba lentes, tenía algunas canas, estaba más delgada, más seria, pero era ella, mi hija. Levantó la vista de la computadora y me vio. El silencio que cayó en esa oficina era tan pesado que podía sentir el peso en mis hombros. Beatriz se quedó completamente inmóvil, los dedos todavía sobre el teclado, los ojos fijos en mí como si estuviera viendo a un fantasma. Hola. Fue todo lo que pude decir. Mi voz salió flaca, rota. No contestó, solo se me quedó viendo y vi pasar todo por su cara. Sorpresa, confusión, dolor. Tanto dolor. ¿Puedo pasar?, pregunté. Ya pasaste. Su voz estaba controlada, pero se oía la tensión por debajo. Entré por completo y cerré la puerta. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, conmigo misma. Beatriz se recargó en su silla. ¿Qué quieres? No fue mamá. Fue ¿qué quieres? Como si fuera una extraña. Y lo era. Me había vuelto una extraña para mi propia hija. Yo tragué saliva. Descubrí la verdad. ¿Qué verdad? Su tono era frío, duro, un tono que nunca le había oído a Beatriz. Sobre el dinero, sobre Jimena, sobre todo. Abrí la bolsa con manos temblorosas y saqué los documentos. Recibí esto la semana pasada. Puse los papeles en su escritorio. Beatriz los miró, pero no los tocó. ¿Y viniste para qué? ¿Para disculparte? ¿Para decir que te equivocaste? Vine para pedirte perdón. Las lágrimas empezaron a caer. Debí haberte creído. Debí haberte escuchado. Eras mi hija y te corrí sin darte chance de defenderte. Beatriz se quedó callada un largo rato. Luego, se levantó y fue hacia la ventana, dándome la espalda. ¿Sabes lo que pasé los últimos 12 años? Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como vidrio. Me acusaron de robarle a mi propia madre. Perdí clientes porque el chisme se corrió. Tuve que reconstruir mi reputación desde cero. Me mudé, empecé de nuevo, sola. No sabía, claro que no sabías. Se volvió hacia mí. Porque nunca quisiste saber. Nunca hablaste. Nunca buscaste, nunca dudaste de tu hija consentida. Jimena habló y tú le creíste. Sin preguntar, sin investigar, solo le creíste. Lo sé. Los sollozos sacudían mi cuerpo ahora. Sé que me equivoqué. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Pero descubrí demasiado tarde que eras inocente. Y tenía que decírtelo. Demasiado tarde, repitió Beatriz, regresando a su silla. 12 años tarde. Te busqué durante semanas ese primer mes, siguió ella, desesperada por explicar. Hablé,
Mandé mensajes. Fui a tu casa. Tú me corriste. Me gritaste a través de la puerta. Me llamaste ratera. Y luego simplemente me borraste. Porque le creí a tu hermana. ¿Por qué? Su voz subió por primera vez. ¿Por qué fue tan fácil creer que yo, que nunca te di problemas, que siempre te ayudé, que te amé a mi modo, era una ratera? ¿Y tan difícil dudar de Jimena? Me quedé sin respuesta, porque la verdad era muy fea para decirla en voz alta, porque Jimena me hacía sentir amada y ella no, porque yo era una madre egoísta que prefería a la hija que me lisonjeaba que a la hija que me amaba en silencio. Porque soy una tonta, dije finalmente, porque nunca supe leer tu amor. Siempre fuiste callada, siempre independiente. Y yo interpreté eso como falta de cariño. Jimena era encimosa, cariñosa, decía lo que yo quería oír. Así que le creí. Beatriz se pasó la mano por la cara, cansada. ¿Tienes idea de cuántas veces quise hablarte en estos 12 años? ¿Cuántas veces pasé frente a la casa solo para ver si estabas bien? Pero no podía, porque me habías dejado bien claro que yo ya no era tu hija. ¿Pasaste por la casa? Pasé. Muchas veces los primeros años. Luego dejé de hacerlo. Era muy doloroso. Ver las luces prendidas y saber que estabas ahí, del otro lado de esa puerta, y que nunca me ibas a abrir. Me senté en la silla frente a su escritorio. Mis piernas ya no podían más. Eché todo a perder. Mi voz era un susurro. Corrí a la hija equivocada. Creí la mentira equivocada. Y ahora me odias, y tienes todo el derecho. Beatriz me miró por un largo rato. No te odio, mamá. Esa palabra, mamá. Después de 12 años llamándome de usted o de tú, dijo mamá. Debería odiarte, siguió. Debería correrte como tú hiciste conmigo, pero no puedo, porque a pesar de todo, sigues siendo mi mamá. Y una parte de mí siempre va a ser esa niña de 15 años tratando de que estuvieras orgullosa de mí. Siempre estuve orgullosa de ti, dije entre lágrimas. Solo que nunca supe demostrarlo. Eras tan seria, tan cumplida. No parecías necesitarme como Jimena. Entonces me aferré a quien me hacía sentir necesaria. Todo el mundo necesita a su mamá, mamá. Beatriz se limpió sus propios ojos. Solo que unos saben pedirlo como tú entiendes, y otros amamos en silencio esperando que te des cuenta. Yo era de los segundos, y nunca te diste cuenta. Nos quedamos en silencio, un silencio diferente al del principio, menos pesado, todavía doloroso, pero con aire para respirar. ¿Qué fue lo que hizo Jimena?, preguntó Beatriz finalmente, señalando los documentos. Le conté todo, las transferencias, el terreno, la casa, el poder que firmé sin leer, el plan de meterme a un asilo. Beatriz escuchó en silencio, con la quijada cada vez más tensa. Cuando terminé, agarró los documentos y empezó a leer. Abogada. Mi hija era abogada y estaba leyendo las pruebas del crimen de su hermana. Esto es suficiente para demandarla, dijo Beatriz después de unos minutos. Abuso de confianza, falsificación de documentos, fraude. Puede pasar años en la cárcel. No quiero demandarla. Beatriz levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Porque es mi hija. A pesar de todo, es mi hija. Solo quiero mi dinero de vuelta y quiero mi casa. Beatriz asintió despacio. Puedo arreglar eso. Voy a mandarle una notificación extrajudicial. Si devuelve todo, ¿lo dejas así? Sí. ¿Y si no lo devuelve? Entonces haces lo que tengas que hacer. Beatriz guardó los papeles en un folder. Voy a necesitar unos días. También necesito que firmes unos papeles para revocar todos los poderes que le diste a Jimena. Firmo lo que sea, lo que tú me digas. Me miró. ¿Por qué confías en mí ahora? Hace 12 años creíste que era una ratera sin dudarlo. ¿Por qué ahora es distinto? Porque ahora sé la verdad. Y porque vi tus ojos cuando te acusé, y vi dolor. Dolor de verdad. No rabia de que te cacharan, sino dolor de que fuera injusta contigo. Debí haberlo visto entonces. Pero no quise ver.
Beatriz se quedó callada un momento. Luego se levantó, agarró una pluma y una libreta. Voy a necesitar unos datos. ¿Dónde están los originales de estos papeles? ¿Quién te los mandó? No sé. Llegaron en un sobre sin remitente. Alguien te los dio. Alguien investigó y juntó estas pruebas. Beatriz me miró. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Ni idea. Pero yo sospechaba. En el fondo, sospechaba. ¿Quién más tendría acceso a esa información? ¿A quién más le importaría mandarme la verdad después de tanto tiempo? Beatriz trabajó rápido. En 3 días tenía armada toda la notificación para Jimena. Devolver todo el dinero robado, más intereses, cancelar la venta de la casa, devolverlo del terreno. Todo documentado, todo legal, con un plazo de 15 días. Jimena recibió la notificación un viernes. El sábado por la mañana estaba tocando mi puerta. Yo sabía que iba a venir. Beatriz me lo había advertido. No le abras, mamá. Si viene, me hablas. Yo voy para allá. Pero cuando oí el timbre, cuando oí la voz de Jimena gritando, «Mamá, abre la puerta», una parte de mí todavía flaqueó, porque era mi hija. Aunque fuera mentirosa y ratera, era mi hija. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. Jimena estaba despeinada, con los ojos rojos, la ropa arrugada, parecía que no había dormido. «¿Qué es este cuento, mamá?», sacudió unos papeles frente a mí. «¿Beatriz demandándome en tu nombre? ¿Dejaste que se te metiera en la cabeza otra vez?» «No es ella la que se está metiendo en mi cabeza. Eres tú la que me robó por años. Yo no robé nada. Era tu dinero. Yo lo estaba administrando». «¿Administrando?», solté una risa amarga. «Vendiste mi terreno y te quedaste con todo. Estabas vendiendo mi casa sin que yo supiera. Me ibas a aventar a un asilo para quedarte con mis cosas. Ya estás vieja, no entiendes de estas cosas». Jimena trató de suavizar el tono. «Beatriz te está manipulando. Siempre me tuvo envidia, siempre quiso amolarme. Hace 12 años falsificaste papeles para hacerme creer que ella era una ratera. Papeles que tengo ahora, con un peritaje que prueba que no es su firma. Mentiste, Jimena. Mentiste todos estos años. Lo hice para protegerte». Su voz empezó a subir. «Beatriz te iba a abandonar de todas formas. Siempre nos menospreció. Yo me quedé. Yo te cuidé. Me usaste. Corregí. Viste a una vieja sola y fácil de manejar. Y te aprovechaste. Y todavía tuviste la cara de hacerme correr a mi otra hija para no tener a nadie que te cuestionara». Jimena le pegó a la puerta. «Te vas a arrepentir de esto. Sin mí no eres nadie. No puedes hacer nada sola. Voy a aprender. Y si no devuelves todo lo que te robaste en 15 días, te vas a la cárcel». Beatriz ya me explicó todo. Cometiste delitos graves. Beatriz. Jimena escupió el nombre con odio. La Beatriz perfecta, la hija modelo. Siempre ella, ¿verdad? Yo nunca fui lo suficiente. Nunca importé de verdad. Siempre fue ella. Sí importabas, dije, y era cierto. Importabas tanto que me hice de la vista gorda con todos tus defectos. Preferí creerte a ti que a la verdad. Pero ya no. Le cerré la puerta en la cara. La oí gritar del otro lado, maldecir, patear la puerta. Luego oí sus pasos alejándose. Fui al teléfono y le hablé a Beatriz. Vino para acá. Está desesperada. Me imagino. Beatriz suspiró. Va a tratar de convencerte de que te eches para atrás. No caigas, mamá. No voy a caer. Esta vez no. 14 días después, un día antes de que se venciera el plazo, Jimena depositó el dinero. Todo. Las transferencias, lo del terreno, todo con intereses. Y firmó la cancelación de la venta de la casa. Beatriz me habló para avisarme. Pagó todo, mamá. Tu cuenta ya está bien. ¿Cómo consiguió tanto dinero tan rápido? Beatriz se quedó callada un segundo. Vendió su departamento y pidió un préstamo. Prefirió hundirse en deudas que irse al bote. ¿Y ahora? Ahora ya eres libre de ella. Legalmente, financieramente, completamente libre. Gracias, hija.
Oí su respiración del otro lado. De nada, mamá. Pasaron 2 meses. Jimena no volvió a aparecer. Supe por doña Mercedes que se había mudado a Guadalajara, huyendo de las deudas, de la vergüenza, de mí. Beatriz empezó a visitarme. Una vez por semana, cada sábado temprano. Traía pan de dulce de la panadería que me gusta, se sentaba conmigo en la cocina, platicábamos. Al principio era raro. Teníamos 12 años de silencio que recuperar, 12 años de coraje que sanar. Pero poco a poco fuimos encontrando el camino de regreso. Descubrí cosas de mi hija que nunca me detuve a preguntar. Tenía un novio, un profesor de historia que se llama Andrés. Llevaban 7 años juntos. Le gustaba leer novelas de detectives antes de dormir. Tenía un gato que se llama Kafka. Hacía trabajo voluntario en una asociación de ayuda legal gratuita. Mi hija tenía una vida entera, rica y completa, y yo no sabía nada. ¿Por qué nunca te casaste?, pregunté uno de esos sábados. Beatriz le movió a su café. Andrés me lo pidió, varias veces de hecho. ¿Y no quisiste? Me miró. Tenía miedo de formar una familia y repetir los mismos errores. Miedo de tener hijos y no saber amarlos bien, como tú no supiste amarme a mí. Me dolió oírlo, pero era la verdad. Yo te amaba, Beatriz. Siempre te amé. Sé que me amabas, mamá, pero no sabías demostrarlo, al menos no de una forma que yo entendiera. Y crecí pensando que el amor era eso que le dabas a Jimena. Lisonjas, aprobación de todo, abrazos. Cuando yo trataba de tener pláticas serias contigo, cuando trataba de enseñarte mis logros, siempre te veías distraída. Así que dejé de intentar. No sabía. Sacudí la cabeza. Tu papá murió y me quedé tan perdida, tan sola. Jimena llenaba ese hueco de una forma que yo entendía. Tú eras fuerte, independiente. No parecías necesitarme. Todo el mundo necesita a su mamá, dijo Beatriz otra vez, como lo había dicho en el despacho. Incluso yo. Fui una pésima madre para ti. Se quedó callada un momento. No fuiste pésima, solo estuviste ausente, aún estando ahí. En los meses siguientes traté de corregir eso. Traté de estar presente de verdad. Le preguntaba por su chamba, por Andrés, por los libros que leía. La escuchaba cuando hablaba, de verdad, sin estar pensando en otra cosa. Y poco a poco, vi a mi hija abrirse. Un día, me trajo un sobre. Esto es para ti, dijo, poniéndolo en la mesa. Lo abrí. Adentro había fotos, muchas fotos. Beatriz en su graduación, con toga y birrete, sonriendo. Beatriz el día que abrió su oficina, frente a su placa nueva. Beatriz y Andrés en algún viaje por San Miguel de Allende, frente a una parroquia. Beatriz en 1000 momentos que me perdí. Las guardé todas, dijo bajito. Incluso después de que me corriste. Las guardé porque una parte de mí siempre esperó que algún día las quisieras ver. Pasé los dedos por las fotos, viendo a mi hija crecer, ganar, vivir, todo sin mí. Perdóname, susurré, por cada foto que no tomé, por cada momento que me perdí, por cada vez que te hice sentir que no eras importante. Beatriz me agarró la mano. Solo quería que me vieras, mamá. Era todo. Solo quería que me vieras. Y te veo ahora. La miré. Veo a una mujer fuerte, inteligente, buena. Veo a alguien que no me merezco, pero que aún así me dio otra oportunidad. Veo a mi hija. Ella lloró. Yo lloré. Y por primera vez en toda nuestra vida juntas, lloramos abrazadas. 3 meses después, descubrí quién me había mandado los documentos. Fue Andrés el que me contó, sin querer, en una comida de domingo en su casa. Beatriz me había invitado, dudosa, preguntando si me sentía cómoda. Le dije que sí. Quería conocer al hombre que amaba a mi hija. Andrés era justo como lo imaginaba. Calma, atento, miraba a Beatriz como si fuera lo más valioso del mundo. El tipo de mirada que Rogelio me daba antes de morir. A mitad de la comida, Andrés comentó: «Qué bueno que ese investigador privado valió la pena». Beatriz se puso tensa.
Andrés notó el error de volada. ¿Investigador privado? Miré a mi hija. Beatriz respiró hondo. Fui yo, mamá. Yo contraté a un investigador hace 6 meses. Le pedí que viera cómo estabas, si estabas bien. Y él descubrió lo que Jimena estaba haciendo. ¿Gastaste dinero investigándome? Necesitaba saber si estabas bien. A pesar de todo, necesitaba saberlo. Me levanté de la mesa y abracé a mi hija. Fuerte, como debía haberla abrazado miles de veces antes y nunca lo hice. Gracias, le susurré al oído. Gracias por no darte por vencida conmigo, aun cuando yo me di por vencida contigo. Esta Navidad fue la primera en 12 años que pasamos juntas. Andrés también vino. Beatriz cocinó. Yo ayudé en lo que pude con mis manos artríticas. Nos reímos. ¿Platicamos? Fue sencillo, pequeño, pero era real. A mitad de la cena sonó el teléfono. Beatriz contestó. Se quedó callada escuchando. Su cara se puso seria. Entiendo. Muchas gracias por avisarme. Colgó. Era la policía. Metieron a Jimena a la cárcel en Ciudad de México. Fraude. Trató de hacerle la misma jugada a otra persona. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés bajito. Beatriz me miró. No sé. Triste, supongo. Es mi hermana, a pesar de todo. La entiendo, dije, porque era justo lo que yo sentía. Jimena me había robado, mentido, tratado de destruirme, pero seguía siendo mi hija. Y una parte de mí siempre se iba a preguntar en qué le fallé. Tú no le fallaste, mamá, dijo Beatriz, como leyéndome el pensamiento. Jimena tomó sus decisiones, así como yo tomé las mías. Tú no eres responsable de en qué nos convertimos, pero yo ayudé a formarlas. Ayudaste, aceptó ella. Pero al final, cada quien elige quién quiere ser. Yo elegí perdonar. Jimena eligió seguir mintiendo y robando. Esas fueron nuestras decisiones, no las tuyas. Hoy, 5 meses después de recibir ese sobre, estoy sentada en el porche de mi casa, la casa que casi pierdo. El sol de la tarde me calienta la cara y oigo a los pájaros en el árbol del patio. Beatriz viene a verme cada semana. Andrés también. Planean casarse el año que entra. Me pidió que le ayudara a escoger su vestido. Lloré cuando me lo pidió. No de tristeza, sino de gratitud. Porque mi hija, después de todo lo que le hice, todavía quiere que esté en sus momentos importantes. Jimena está cumpliendo una sentencia de 3 años. No voy a ir a verla. Sé que suena duro, pero aprendí que el amor no significa aguantar todo. El amor de verdad a veces significa poner límites, y mi límite con Jimena es este. La quiero, pero no puedo tenerla en mi vida. No después de todo. Le mandé una carta por medio de su abogado. Le dije que la perdonaba, que entendía que ella tenía sus propios dolores, sus propias heridas, pero que ya no podía ser la mamá que ella necesitaba, porque ella había quemado ese puente de forma irreparable. Le dije que cuando saliera, si quería reconstruir su vida de forma honesta, estaría dispuesta a platicar, pero nada más. No recibí respuesta. No sé si la reciba. Pienso mucho en cómo llegué aquí. Una mujer de 68 años que casi pierde todo por creerle a la hija equivocada, que lastimó profundamente a la hija correcta, que tardó 12 años en ver la verdad que siempre tuvo enfrente. Aprendí cosas en estos meses. Aprendí que el amor no es solo hacer sentir bien a la otra persona. A veces el amor es difícil, es callado, es constante aunque no reciba nada a cambio. Beatriz me amó así por años, y yo estuve muy ciega para verlo. Aprendí que la confianza fácil es peligrosa. Jimena me decía lo que yo quería oír, me hacía sentir especial, y confié a ciegas. Beatriz me decía verdades difíciles, mantenía su distancia emocional, y yo lo interpreté como falta de amor. Estaba mal. Aprendí que nunca es tarde para reconocer un error. Beatriz tenía todos los motivos del mundo para correrme cuando llegué a su despacho, para cerrarme la puerta en la cara como yo se la cerré a ella. Pero no lo hizo, y eso me salvó. Aprendí que el perdón no significa olvidar. Beatriz me perdonó,
pero todavía carga las cicatrices de esos 12 años. Lo veo en sus ojos a veces, cuando se queda callada mirando a la nada. Veo el dolor todavía ahí, vivo. Y yo cargo con la culpa. Siempre voy a cargar con ella. Pero estamos aprendiendo a vivir con eso. Juntas. Suena mi celular. Es un mensaje de Beatriz. ¿Puedo pasar hoy por la noche? Andrés quiere enseñarte unas fotos de la luna de miel que estamos planeando. Respondo, claro, hija, voy a hacer el pastel que te gusta. Hija. Esa palabra que usé tan poquito con ella durante tantos años, ahora la uso siempre. Porque necesito que sepa todos los días que importa, que siempre importó, que yo solo fui incapaz de demostrárselo. Me levanto despacio, mis huesos quejándose, y me voy a la cocina. Voy a hacer el pastel, voy a arreglar la casa, voy a estar aquí cuando llegue, no distraída, no pensando en otra cosa, sino presente, de verdad presente. Porque eso es lo que le debo, presencia, atención, amor como ella lo entiende, no como a mí me sale fácil darlo. Miro las fotos en el refri. Las fotos que Beatriz me dio, las nuevas que nos hemos tomado juntas, mi hija sonriendo, mi hija viviendo, mi hija que casi pierdo para siempre por ser tonta, ciega y egoísta. Hay un sobre en la mesa. Llegó hoy por la mañana. Reconozco la letra. Es de Jimena. Por primera vez en meses contestó. No lo he abierto todavía. No sé si lo abra. Tal vez mañana. Tal vez nunca. Porque hoy quiero enfocarme en lo que tengo, no en lo que perdí. Y lo que tengo es una hija que me dio otra oportunidad, un yerno que me trata con cariño, una vida que todavía puedo vivir con dignidad. No puedo recuperar los 12 años que perdí con Beatriz. No puedo borrar el dolor que le causé, pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser la mamá que ella se merecía desde siempre. Puedo intentarlo. Y eso es lo que hago. Todos los días. Intento. Si estás leyendo esto, si de alguna forma mi historia te llegó, quiero decirte algo. Fíjate bien en quién te ama en silencio. En la gente que no hace ruido, que no pide nada, que nada más está ahí. Porque esos son los amores de verdad, los que se quedan aunque no los reconozcas. Y si eres como yo era, si tienes a una Beatriz en tu vida a la que ignoras mientras le haces caso a una Jimena que te manipula, despierta. Despierta antes de que pierdas 12 años. Despierta antes de que tengas que reconstruir desde cero una relación que nunca debió romperse. Me llamo Lourdes Carranza, tengo 68 años, fui una madre terrible para la hija correcta y una madre ciega para la hija equivocada. Pero sigo aquí, sigo intentando. Y mi hija, mi Beatriz generosa y valiente, me dio la oportunidad que no me gané. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Esta vez no. Suena el timbre. Es ella. Voy a abrir la puerta, voy a abrazar a mi hija y voy a estar ahí, totalmente, plenamente presente. Porque después de todo lo que perdí, de todo lo que rompí, esta presencia es lo único que puedo ofrecerle. Y esta vez va a tener que ser suficiente. Si esta historia te llegó de alguna forma, si te hizo pensar en tus propias relaciones familiares, deja un comentario. Cuéntanos tu historia. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite oír esto. Y considera hacerte miembro del canal para apoyar más historias como esta. Porque todos tenemos nuestras Beatrices y nuestras Jimenas. Y todos necesitamos aprender a ver la diferencia antes de que sea demasiado tarde. Gracias por estar aquí. 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 Gracias por estar aquí.
Gracias por estar aquí. Gracias por